Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Lo estamos haciendo con el comentario bíblico de William MacDonald y vamos en el capítulo 11 para el versículo 29. Leamos, desarrollemos, porque ayer lo leímos, entonces desarrollemos el versículo 29. En los versículos 29 y 30, la invitación cambia de la salvación al servicio. Entonces vamos a leer de nuevo el 29 y el 30 para que veamos cómo se hace esa transición de la salvación al servicio. 29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vamos a ver cómo lo explica. Llevad mi yugo sobre vosotros. Esto implica someterse a su voluntad. ¿Qué es llevar el yugo del Señor? Es someternos a su voluntad. ¿Qué es llevar la cruz? Nuestra cruz. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a ese hombre: toma tu cruz y sígueme? Y todo el que quiera seguir al Señor debe tomar su cruz y seguirle. Eso implica morir a muchas cosas de nosotros. Mucha gente dice: ay, sí, tu cruz es ese marido. No, esa no es tu cruz. Tu cruz es ese hijo. Tu cruz es ese trabajo. Eso no es tu cruz. Tu cruz es morir todos los días a algo que mi carne quiere, a algo que el mundo me ofrece y eso me gusta, pero es morir a eso, es abstenerme, es decirle no, no al pecado, no a la tentación, y todos los días, porque recuerden que la cruz implica muerte, o es un símbolo de muerte. Entonces cada vez que tú y yo morimos algo, estamos tomando nuestra cruz por seguir al Señor, es morir a lo que yo quiero y hacer la voluntad de mi Señor, obedecer a mi Señor. Pero entonces llevar el yugo, llevar ese yugo sobre nosotros es someternos, es cuando el pecado nos hace una oferta, porque el enemigo nos tiene estudiados. El diablo sabe qué es lo que nos gusta, no en un estado omnipresente o no de una forma omnipresente, porque no está donde tú estás y donde yo estoy, no, él en este momento está en un lugar, a él lo limita el tiempo y el espacio, él es espíritu, pero él está limitado por el tiempo y el espacio. Pero si hay demonios, ¿cierto? Entonces yo pienso que es como que manda unos demonios a que me estudien a mí, a otro, que me tienten. Entonces nos tiene, yo creo que es una bitácora de cada uno. Esto le gusta a Yeltsin. Yeltsin con esto cae, dirá él. Y así con cada uno, él nos tiene estudiados, entonces hace ofertas, dependiendo de lo que a ti y a mí nos guste. Yo recuerdo el testimonio de Diana, la hermana de Aleja, perdón, la prima de Aleja, cómo nos contaba cuando ella llegó al Señor, su debilidad era el licor. Ella decía: yo iba por la calle y yo sentía olor a licor y a mí se me hacía agua en la boca. Imagínense en qué lucha tan grande tenía ella. Entonces el enemigo, ¿con qué la tentaba con eso? Quizás amigos llamándola, quizás familia. Ay, vamos a tener una reunión familiar, y allá había licor. Y eso era una tentación para ella. En mi caso, por ejemplo, era la música. Yo bailaba muchísimo, entonces la música, ay, Dios mío, yo no podía creer que iba a decirle no a la música, porque para mí era una cosa muy, muy dura, era un yugo que yo tenía, era una esclavitud para mí la música, e irme a bailar. Entonces, todas esas ofertas las hace el enemigo, pero cuando tú y yo nos resistimos a eso y le decimos no a esas ofertas que nos hace el enemigo, como te la presente, lo que hacemos es tomar nuestro yugo y seguir al Señor y someternos a la voluntad del Señor, decirle no a eso y someternos a la voluntad del Señor, entregarle el control de nuestra vida. Eso hacemos cuando tomamos nuestro yugo, llevamos nuestro yugo, entonces nos sometemos al Señor y le entregamos el control de nuestra vida. Vamos a ver qué dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 y 2.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si ven cómo no nuestro culto racional es ir 3 veces a la semana a la iglesia. Nuestro culto racional no es hacer 20 ayunos al mes. Nuestro culto racional es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí es cuando tú y yo morimos a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestros gustos, a nuestros planes incluso. No siempre el Señor va a pedir que muramos a nuestros planes y sueños, pero muchas veces el Señor lo va a pedir. ¿Recuerdan la historia que les conté del pastor Chuy estos días? Él ya termina su carrera profesional y va a ejercer. Y va a ejercer en la empresa donde estaba, lo iban a ascender, iba a recibir un excelente salario. Y el Señor le dice, yo quiero que tú seas pastor. Y él tiene que morir a ese sueño. Estudio, pues creo yo que en México es el mismo tiempo de aquí, digamos 5 años estudiando una carrera. Y el Señor le dice, pero es que no vas a ejercer esa carrera. Todo lo que aprendiste ahí lo vas a usar, pero no allá. No en una empresa, lo vas a usar aquí, para mí, para mis servicios. Otro nivel. Morir a eso, ¿cuántos estaríamos dispuestos a morir a esos sueños, a esos planes, a esos proyectos de vida por seguir al Señor? Pues deberíamos hacerlo, ¿cierto? Deberíamos estar dispuestos. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo he escuchado sobre este versículo en un estudio bíblico que es como, creo que se llama amalgama, lo que se le pone al diente, ¿cierto? Entonces le ponen esa amalgama y como que se ajusta la forma que tenga el diente, esa forma toma la amalgama. Así más o menos en el original es lo que quiere decir este versículo. No os conforméis a este ciclo, no te amalgames a este mundo, a lo que este mundo dice. Las filosofías de este mundo, las ideas de este mundo que van contra la palabra del Señor. No te ajustes a él. Ah, pero es que es normal. Es normal para el mundo, porque el mundo está pervertido, porque el mundo no va a obedecer la palabra del Señor, porque el mundo va en contra de la palabra del Señor. Por eso para ellos es normal. Por eso para ellos es normal casarse con un animal. Hay países donde en este momento ya es normal, ilegal casarse con un perro, con un caballo, con lo que tú quieras. Por eso para este mundo es normal casarse con niños. ¿Por qué no? O tener relaciones con niños, la pedofilia está aprobada, legalizada, para ellos es normal. Por eso para este mundo es normal vivir en unión libre, es normal. Claro, para ellos es normal y está legalizado y hacen un documento de que viven en unión libre, es normal. Es normal. No, es que usted es un borracho, eso no es un vicio, eso ya es una enfermedad. Claro, es una enfermedad, pero de su ser, de su alma, y lo que necesita es que Cristo le salve, pero eso no es normal. Para mí era normal emborracharme, pero cuando conozco a mi Señor me doy cuenta que yo estoy atentando contra el templo del Espíritu Santo y que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ay, pero es normal que hablemos de fulana y de perana y de sultana, es normal, no es normal. El Señor desaprueba completamente el chisme. Si ves cómo el mundo va haciendo las cosas normal, lo que hablábamos ayer, de esas cositas que compramos en la casa y que ya son más ¿cómo se le llama eso? Bueno, cositas que la gente usa para la buena suerte, que el billete en la billetera, que el dólar en la billetera, que una cosa, que la otra, que la vela para la buena suerte, que la vela para no sé qué, se ha vuelto normal. No te amalgames, no nos amalguemos a las cosas de este mundo. ¿Y cómo hacemos? Yo sí, pero ¿yo cómo hago? ¿Yo cómo hago para discernir? ¿Yo cómo hago para detectar? Primero, una relación con el Señor.
Cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, es más difícil que nos engañe el mundo. Porque el Señor, con su Espíritu Santo, nos da ese discernimiento. Y a ti como que no te huele bien eso. A mí no me parece. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de mi amigo? Del conocido que yo tenía. Él congelaba a la gente en su congelador. Y yo decía, eso a mí como que no me suena bien. Y sin embargo, yo en ese momento no era cristiana. Estaba muy apartada de mi Señor, pero yo decía, esto como que no me huele bien. Miren, yo en la universidad tuve una compañera. ¿Saben cuál era su método de planificar? Prácticamente. Yo lo digo así porque esa mujer cuando yo la conocí ya llevaba como 3 abortos, iba para el cuarto. Era abortar. Para ella, pero es que es normal. Ah, pero es que la violaron, pero es que es normal. Pero es que en otros países ya es legal. No, es que yo no, yo tuve un desliz, yo no quería. Normal que aborte. Pues para ti, para mí no debe ser normal. Porque ya después de que se concibe el bebé, ya es una vida. Y para nosotros eso es un homicidio. Entonces no te amalgames. Entonces lo primero es cómo identificamos los engaños de este mundo, es una relación con el Señor. Y la lectura de la palabra. Mira, a través de la palabra tú y yo vamos a adquirir mucho conocimiento de cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor a través de su palabra. Por eso mi invitación es leer la Biblia. Y si yo no sé cómo leerla, empieza con los evangelios. Así como estamos haciendo acá, empieza con el evangelio de Juan o empieza con el evangelio de Mateo, que ahí estamos. Que tú lo leas y si algo no te queda claro, pero en el devocional lo vamos a resolver. Pero empieza a leer la palabra del Señor para que tengas más conocimiento de la voluntad del Señor. Y aprende de mí. Entonces la primera parte era llevad mi yugo sobre vosotros, y después dice el Señor, y aprended de mí. Al reconocer su señorío sobre todas las áreas de nuestras vidas, Él nos instruye en sus caminos. Cuando tú y yo conocemos al Señor, y en este tiempo, ¿cómo aprendemos del Señor? A través de su palabra. Mira, si tú quieres ser mi amiga, mi amigo, tienes que pasar tiempo conmigo. Tenemos que vernos, tenemos que hablar para que tú puedas conocerme. La forma en la que tú y yo conocemos a nuestro Dios es a través de su palabra, es a través de la oración. Cuando tú estás aquí, yo te felicito por estar aquí en este devocional. De verdad, con todo mi corazón te felicito, porque cuando tú estás aquí, estás conociendo al Señor. Estás conociendo de Él a través de su palabra, estudiando su palabra, escudriñando su palabra. No solo la estamos leyendo, estamos escudriñándola. Entonces, cuando tú y yo lo conocemos, cuando tú y yo sabemos cuál es su voluntad para nosotros, entonces es más fácil que seamos instruidos en su camino, es más fácil caminar en su camino. Si lo conocemos, si no lo conocemos, es muy difícil agradar al Señor. Si no lo conocemos, es imposible agradar al Señor. Que soy manso y humilde de corazón. En contraste a los fariseos, que eran duros y orgullosos, el verdadero maestro, nuestro Señor Jesús, es gentil, es humilde. Todos los que llevan su yugo aprenderán a tomar el puesto más humilde. Se supone que los hijos de Dios deberíamos diferenciarnos entre muchas cosas del mundo, sería por nuestra humildad, porque somos humildes, porque somos mansos. Yo creo que el Señor nos da ese discernimiento para saber cómo qué hacer, qué no hacer. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que una persona preste dinero, y sobre todo en las iglesias. No estoy de acuerdo con eso. Pero el Señor te da discernimiento cuando una persona viene y pide dinero, por ejemplo. El Señor te da discernimiento si es una necesidad genuina o si es un abusador, es un vividor. Pero el Señor nos va dando ese discernimiento. Lo digo es porque aquí dice que seamos mansos y humildes, pero pues no es como que dejes que abusen de ti, ¿sí? Hay ocasiones en las que van a abusar de nosotros. Y lo que debemos hacer es dejar al Señor que haga justicia, pero en otras pues simplemente nosotros podemos tomar una postura radical, no agresiva, no de pelear, no de pleito,
pero sí radical y firme, pues para que la gente no abuse. No es como que alguien viene y te pide dinero prestado y tú le prestas y no te pagan y otro viene también, entonces ya dices, ay, pídale prestado a ese, que se no cobra, se deja. Entonces no es esa actitud, no es la actitud de que, por ejemplo, yo he citado este ejemplo de esposas, pues no es como que ser manso y humilde de corazón, no es quedarse la mujer que el esposo le pega, la golpea, la vuelve nada, le es infiel y la deja aguantando hambre, entonces ella está mansa y humilde en la casa. No, no es esa actitud la que el Señor quiere. Pero cada uno debe tener una relación con el Señor para que nos enseñe en cada situación de nuestra vida a reaccionar, a actuar, ¿sí? El Señor nos va enseñando, el Señor te va dando el discernimiento, pero mucha gente yo creo que se pasa y como que, ay, sí, es que yo tengo que ser manso, yo tengo que ser humilde, y dejan que hagan y hagan cosas con ellos. No, yo creo que el Señor a todos nos va dando una sabiduría para conducirnos, dependiendo de la situación en la que estemos. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Miren qué hermoso, porque el Señor no nos invita a hacer algo o nos eh, manda a hacer algo sin una recompensa. Como que al son de nada, haga esto y ya. El Señor te está diciendo, lleva tu yugo, niégate a ti mismo, acepta mi voluntad en tu vida, imítame a mí, pero miren la recompensa para que halles descanso para tu alma. Quiere decir que someternos al gobierno de nuestro Señor, obedecer a nuestro Señor, conocer a nuestro Señor, aprender de Él, ser humildes, va a traer descanso para nuestra alma. Si hay algo maravilloso en la vida, y yo lo he experimentado, es la paz. Es la paz y es la paz que solo el Señor nos da. En algún momento de nuestra vida, mi esposo y yo sufrimos una situación, pasamos una situación muy difícil, muy difícil. Pero saben que era muy hermoso, la paz que yo sentía en medio de esa situación. Yo creo que mi esposo también lo experimentaba, solo que él no lo expresa mucho, pero yo sí. Y yo le decía, ¿sabes qué, mi Señor? En medio de esta situación tan difícil, se me puede caer la casa encima, se me puede caer el mundo encima, pero que no se me vaya esta paz. O sea, yo estoy tan llena de paz, tan feliz, tan gozosa, que era más que suficiente esa paz que mi Señor me daba y no importaba lo que me estuviera pasando. Miren, estábamos a punto de perder cosas, pero a mí no me importaba, yo estaba con una paz y eso es lo más importante, porque tú y yo no podemos garantizar en ninguna parte, ni el Señor mismo nos garantiza que vamos a estar exentos de problemas, de dificultades, de situaciones adversas, no vamos a estar exentos de eso. Pero qué bueno sí poder garantizar al lado de nuestro Señor que a pesar de todas estas situaciones vamos a tener paz, ese gozo, ese descanso en nuestra alma. Eso es maravilloso. Y yo nunca hallé esa paz en ninguna parte hasta que conocí al Señor. No la hallé en ninguna parte. Entonces yo te invito a que tomes tu yugo, lleva el yugo del Señor, aprende del Señor, conoce al Señor, sé humilde para escuchar su palabra y para obedecerle para que puedas hallar paz en él. Aquí no se trata del reposo de la conciencia, sino del reposo del corazón que se encuentra al tomar el puesto más humilde delante de Dios y del hombre. También es el reposo de uno que experimenta el servicio de Cristo cuando deja de tratar de ser grande. Qué bonito eso. Dejemos de tratar de ser grandes, de ser nosotros los solucionadores de todo en nuestra vida. Es más, dejemos de solucionar muchas cosas en nuestra vida. Si es pecado, solucionarlo. Eso sí debemos solucionarlo muy rápido, con mucha prontitud, con mucha diligencia, si es pecado. Pero otras cosas, enfermedad, claro, debemos ser diligentes para pedir una cita médica, para hacerme unos exámenes, pero esos afanes, y es que necesito solucionar esto en mi vida. Y si no es la voluntad del Señor, ¿ustedes se imaginan a Pablo bien afanado y turbado por ser sano? Lo que hizo fue orar al Señor.
Y yo me imagino que se cuidaban, no sabemos exactamente cuál era la enfermedad del apóstol Pablo, se cree que era una ceguera, ¿cierto? Estaba perdiendo la vista, pero no estaba turbado por eso, lo que hacía era orar al Señor. Imagínense en donde él se hubiese turbado y afanado por ser sano. Y al final la respuesta del Señor es, Pablo, no te voy a sanar, bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente para ti. Imagínense en cómo queda. Entonces, tú y yo puede que solucionemos muchas cosas, por ejemplo, debemos trabajar para solucionar esas necesidades económicas que tenemos, pero pues si no es la voluntad del Señor, que se solucione algo de una deuda en ese momento o alguna necesidad que tenemos, ¿qué más vamos a hacer? A descansar en el Señor. Seguimos haciendo lo que nos corresponde hacer y lo que en nuestras manos está, pero el resto se lo dejamos al Señor. Porque no somos grandes, dejemos. Y el escritor ni siquiera dice, deja de ser grande, dice, deja de tratar de ser grande para tu situación, deja de tratar de solucionarlo todo. Porque el Señor nos va a pasar por situaciones difíciles. A todos los hijos de Dios nos llega ese momento en que somos pasados por momentos difíciles. Lo más importante es que estemos con Él, que tengamos su sabiduría para actuar en medio de esas situaciones difíciles. Versículo 30. Porque mi yugo es cómodo. En otra versión, entonces aquí en Reina Valera 1960 dice porque mi yugo es fácil. En otra versión dice porque mi yugo es cómodo y mi carga ligera. Aquí tenemos de nuevo un acusado contraste con los fariseos. Jesús dijo de ellos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eso dice Mateo 23:4. El yugo de Jesús es fácil. Miren cómo el yugo del hombre es difícil, cómo el yugo nuestro es difícil de llevar. Es muy pesado, pero el yugo del Señor es fácil. ¿Por qué? No quiere decir que mi carga, cuando yo estaba en esa situación con mi esposo, no era pesada, era muy pesada, pero era pesada para mí. Cuando yo se la dejé a mi Señor, cuando yo la puse en las manos de mi Señor, esa carga para mí se hizo tan ligera que yo sentía paz. ¿Quién estaba llevando mi carga? Mi Señor, porque yo no podía, era tan pesada para mí que miren, yo me hubiera quitado la vida. Pero como yo decidí entregársela a mi Señor, yo llevé la de Él. La de Él era su paz, su voluntad, confiar en Él. Ese era el yugo de mi Señor sobre mí y la mía pues la llevaba Él. Jesús dijo de ellos, bueno, entonces el yugo de Jesús es fácil, no causa rozaduras. Alguien ha sugerido que si Jesús hubiese tenido un anuncio fuera de su taller de carpintería, habría podido decir, yugo bien ajustado. Qué bonito. Su carga es ligera. Esto no significa que no vayan a haber problemas o pruebas o dolores en la vida cristiana. Por eso cuando a ti te prometan en una congregación o en algún lugar, pare de sufrir, venga, todo esto es aquí bendición, prosperidad, huye por tu vida. Porque lo que vas a hacer es decepcionarte del Evangelio. Y vas a culpar al Señor, pero es que a mí me prometieron. Pero eso no lo promete el Señor, porque el Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Entonces huye por tu vida cuando te prometan prosperidad, sin dolor, sin pruebas, sin problemas, una vida llena de solo bendiciones, y sobre todo las bendiciones que prometen son económicas. Entonces huye de eso, porque sí hay situaciones difíciles en la vida cristiana, pero sí que significa que no habremos de sobrellevarlos en solitario. No tienes que llevar la carga solo, el Señor está ahí para llevar tu carga y nosotros llevamos la de Él. Estamos enyugados con uno que da la suficiente gracia para cada tiempo de necesidad. Servirle no es esclavitud, sino una libertad perfecta. Ay, qué bello. Joel dice eso. Servirle no es esclavitud, sino una libertad perfecta. Mira, vale la pena. Aunque muchas personas digan, ay, pero ¿qué sentido tiene seguir a Dios? Yo le sigo y sigo con los mismos problemas, tengo igual problemas, me enfermo.
La diferencia es que sí o con el Señor, tú y yo vamos a sufrir aflicciones en esta vida, ¿cierto? No hay un solo ateo, no hay un solo ateo en este mundo que pueda decir, yo nunca he tenido alguna dificultad, yo nunca he tenido algún problema, yo nunca he tenido una situación difícil, nunca. No hay uno solo. Eso quiere decir que tanto el creyente como el no creyente va a sufrir aflicciones, ¿cierto? La diferencia es que el que no es creyente, el que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, está llevando su carga solo. La tiene que llevar solo. Y es tan pesada que por eso se quitan la vida. Es tan pesada que por eso caen a la cárcel. Yo conozco una familiar de mi suegra. Esa mujer es tan buena hija, tan buena hija, tan buena nieta, tan buena hermana, es tan buena en todo. Esa mujer es maravillosa, es muy buena. Ella siempre piensa en su familia, siempre trabajando para su familia, pero ella lleva sola sus cargas, ella no conoce al Señor, entonces lleva sola sus cargas. Y resulta que pues a veces el muerto se hace más pesado cuando tiene quien lo cargue. Y como la familia sabe que ella soluciona todo lo que haya que solucionar, entonces la dejan muchas veces solita con las responsabilidades. Y resulta que ella decide llevar una carga, ustedes me entienden, ¿cierto? Llevar una carga a otra ciudad para obtener un dinero y poder suplir unas necesidades de su familia. Miren, era para su familia. Y la cogieron. La cogieron creo que fue en el aeropuerto, no recuerdo bien dónde la cogieron llevando esa carga y la metieron a la cárcel. Después salió y pagó, creo que hasta hace muy poquito, casa por cárcel. Entonces mira cómo ella quiere hacer las cosas bien, quiere suplir algo de su familia, tiene una carga muy pesada, pero la está llevando sola. Si ella estuviera llevando esa carga con el Señor, si le hubiera entregado esa carga al Señor, ella no habría hecho eso. Muchas veces tú y yo vamos a estar en un momento de alta presión. ¿Y qué hago? Y vamos a querer acudir a cosas, pero yo te quiero decir esta mañana lo que dice la palabra. Toma la carga del Señor. Ve a la presencia del Señor y dile, aquí te dejo esto. Aquí, Señor, aquí te dejo este problemita. Señor, aquí te dejo esta necesidad. Yo voy a ti, yo quiero tomar hoy tu yugo y tu carga que es ligera, que me hace sentir en paz, que me hace sentir tranquilo. Toma tú la mía y yo tomo la tuya, que es confiar en ti. La de él es confiar en él, es esperar en él. El error fatal para el creyente es tratar de llevar la carga de la vida en un solo collar. Dios nunca tuvo el propósito de que el hombre llevase su carga a solas. Por ello, Cristo solo trata en yugos. Cristo solo trata en yugos. Un yugo es un arreo para dos cuellos. Me imagino que sí se lee así, arreo para dos cuellos. Y el Señor mismo pide ser uno de los dos. Este es un yugo, ¿cierto? Lo que se le pone a los bueyes. Esto se le pone a los bueyes. Entonces, miren, un buey aquí y otro buey aquí. Eso es lo que quiere decir este escritor. Esto es lo que quiere decir la palabra del Señor. Tú tienes uno y el Señor tiene el otro. Tú no estás llevando solo tu carga, porque tú estás aquí de compañía, aquí estás con compañía del Señor. No, y entonces mira cómo es importante, porque primero no lo estás haciendo solo, estás con el Señor. Ahí están los dos, de la mano llevando la carga, ¿cierto? Obviamente, Él lleva la tuya y tú llevas la de Él, que la de Él es confiar en Él, esperar en Él. Pero otra cosa muy importante es que este yugo no deja que este buey vaya para un lado y este buey vaya para el otro. Estos dos tienen que ir para el mismo lado. Si no, eso se vuelve un problema. Se vuelve un problema porque entonces el uno va para un lado y el otro va para el otro. Tenemos que ir para el mismo lado. Este yugo hace que estemos en el mismo camino, en la misma sintonía. Así con el Señor. Cuando tú y yo le entregamos nuestro yugo al Señor y nosotros tomamos el yugo de Él, vamos por el mismo camino.
Tenemos que ir por el mismo camino. ¿Cuál es el mismo camino? Su palabra, su voluntad para nosotros, lo que Él elija para nosotros. Entonces, dice, un yugo es un arreo para dos cuellos y el Señor mismo pide ser uno de los dos. Quiere compartir las labores de cualquier amargante tarea. El secreto de la paz y de la victoria en la vida cristiana se encuentra en quitarse el agotador collar del yo y aceptar el relajante yugo del maestro. Tú y yo lo vemos en la imagen como que los dos bueyes tienen el mismo yugo, pero espiritualmente no es así, no es el mismo yugo. El nuestro es agotador. El nuestro, como dice aquí el escritor, es un agotador yugo, ¿cierto? Un agotador collar. Ese es el que le entregamos al Señor, no es el mismo. Y el Señor nos da su yugo, ¿sí? Su paz, nos da su gozo, nos da confianza para esperar en Él. Gloria al Señor por su palabra, de verdad está hermoso, hermoso, hermoso este pasaje. Vamos para el capítulo 12, pero entonces lo dejamos ya para mañana. Muchas gracias por estar acá, Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.